Estamos de vuelta en este programa En Ruta a través de los 105.3. Este es el desestresante perfecto, la mejor manera de botar el estrés. Hoy traemos un plato fuerte luego de el besasapo, el ganar y ese gran episodio que trajo muchos revuelos sobre la realidad en las parejas, donde hablábamos sobre la mujer bonita, sobre la mujer que busca y que parece que no encuentra. Tú debes de pedir perdón. No, hoy reafirmo. De rodillas. No, hoy reafirmo mis afirmaciones. ¿Cómo? Y hoy traigo mi respaldo. ¿Tú no entiendes qué te pasaste? Estoy con el respeto a la doctora y a su esposo. Estoy enamorado de su sapiencia. Habla claro. Estoy enamorado de sus herramientas y de cada punchline y tips que ella va colocando en las redes sociales. En este programa En Ruta recibimos con mucho cariño a la doctora Mónica Mejía. Eso. Bienvenida, señores, doctora. Por recibirme una vez más. Claro, esta es su casa. Ya se iba a decir, ya yo me siento en casa aquí. Claro. Inclusive me senté en esta misma silla cuando vine la otra vez. Usted debería de venir aquí semanal. Vamos a tener que... Lo único que no tenemos cuarto por el momento, porque lo gastamos todo en Colombia. Vamos a ver. Empezamos negociando con ella mensual y luego le vamos bajando hasta ver si nuestros amigos del centro médico se activan y traemos a la doctora y le hacemos una extensión. Yo quiero decir algo antes de. Yo espero que tú estés dispuesto, porque yo entiendo que tú estás esperando algunas respuestas en específico que la doctora te dé de acuerdo a cómo tú le hagas la pregunta y de acuerdo a cómo tú se la adornes. Y a lo mejor tú estás esperando escuchar algo que tú quieres que ella diga de la manera que tú quieres que ella te responda. Esa es mi percepción. Pero yo necesito que tú tengas conciencia y estés dispuesto en ocasiones a escuchar también lo que tú no quieres escuchar, Jorge Osoria. Necesito que seas plural, que seas abierto en ese sentido. No te cierres. ¿Estás dispuesto? Lo primero es que empezaste mal. ¿Estás dispuesto? Porque empezaste suponiendo. ¿Estás dispuesto? No, desde la suposición. Pues entonces no deberías tú decir nada en este programa del día de hoy. Tomaré las palabras de la doctora Mónica. Porque si tú respetas tanto su postura, escúcheme, hermano, escúcheme un momento. Si usted respeta tanto la opinión y la sapiencia de la doctora, usted tiene que estar dispuesto a escuchar lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar también. Así que, después de dicho eso, adelante. Empezaste mal, porque lo primero es, y en las palabras de la doctora Mónica, amigo, no se defienda. Iniciar desde la suposición es un error. Pero tú lo haces. Y tú estás suponiendo. Pero tú lo haces. Tú estás suponiendo. Tú estás haciendo un fariseo. Tú estás haciendo un fariseo. Igual que todos. Básicamente, tú estás entrando donde no te han llamado. Básicamente, empecemos por ahí. Pero no. ¿Yo estoy entrando dónde? Donde no te han llamado. ¿Te puedo hacer una pregunta? No me hagas pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? No me hagas pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, pero yo ¿Te duele que antes de empezar el tema hayan cosas que puedan referirse y no estén de acuerdo con tu postura? Porque entonces eso se llama egoísmo. Se llama querer llevar al invitado a escuchar lo que tú quieres escuchar. No, él está abierto a escuchar todo. Yo espero, porque él se está cerrando, doctora, desde antes de empezar. Así que adelante. ¿Tú necesitas alguna consulta gratis? ¿Estás buscando puntos? Que necesita consulta. No, es una consulta como colectiva. Porque yo te veo como buscando puntos. Yo no, mi amor, a ti, que te conozco. Mira, básicamente, toma un turno a la fila, que ya hay 5.300 gente que opinan lo mismo. Y a mí me resbala. Doctora. ¿Pero de quién? ¿De ti? Sí. A mí me resbala. Mi amor, pero el único que te soporta así soy yo. Pues entonces sigue ahí callado. ¿O tú quieres un premio? No, si tú quieres yo me salgo y me voy al baño un ratito, tranquilo, a hacer varias llamadas. No, paz. Tú tienes que estar dispuesto a escuchar lo que la doctora tiene que decir, aunque tú no estés de acuerdo. ¿Ustedes quieren una sesión de No, pareja? Doctora, lo que pasa es que conozco su conducta. Doctora, iniciemos... este mes de octubre, que es el viernes. Cuando tú me escribes al aire, yo me desenfoco. Empecemos definiendo el placer, el equilibrio y el balance. Wow. Que es un extracto de un podcast donde usted participó
y ha sido muy interesante. Entonces ya yo lo definí en mis propios términos. Ahora vamos a escuchar cómo usted lo define. Bueno, yo creo que todo el mundo al final persigue el placer, inclusive más que el equilibrio. Sí. O sea, por eso hay tanto desorden a nivel relacional, a nivel social, a nivel político, o sea... y creo que con esa palabrita comienza un poquito fuerte, pero definitivamente todos nosotros perseguimos algún tipo de placer. El asunto aquí está en que cuando nosotros elevamos más el placer y eso rige nuestra conducta y nuestras decisiones, antes que procurar un bienestar, entonces ahí es que viene un nivel de autodestrucción o de destruir a la otra persona. Ay. Entonces ahí yo creo que la meta de sana es perseguir el bienestar, que debe contemplar un equilibrio, que ahí defino esa parte del equilibrio también, donde conllevamos placer, pero también sacrificio, pero también trabajo, pero también, no sé, ceder, ahí se lo digo a ambos, a ustedes dos que están en una lucha eterna, para lograr el equilibrio de la armonía aquí, de la cultura. Normal. Yo sé. Ya hasta me acostumbré a la dinámica de ustedes. Pero sí, definitivamente hay algo que nosotros llamamos pulsión dentro de nosotros. Pulsión, que es esa fuerza que nosotros nos rige, que nos impulsa a tomar decisiones. Ahora, la pulsión, o sea, esa pulsión de placer, no debe regirnos nosotros 24/7. No, claro. Pues entonces ahora, ahí que viene... Seríamos como unos animales prácticamente. Exactamente. Ahí es que viene el tema de, mira, no te conviene estar con esa persona, pero tú corre y te estalla con la pared porque tú tienes pasión, porque tienes placer. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de sanidad, tenemos que hablar de bienestar. Cuando hablamos de bienestar, tenemos que hablar de balance. Entre saber gestionar lo que me causa malestar y disfrutar el bienestar. Eso balance. Ahí pudiera darse también un aprender a dominarse uno mismo, un dominio de sí, una especie de templanza. Claro, ahí hablamos de autogestión. O sea, una persona, inclusive, recuerdo, ahora que me preguntas eso, me acuerdo que estaba dando una charla el otro día y me pregunta, y me hace en una charla de a gerentes. Ok. Y uno de esos líderes me pregunta, ¿yo tengo que tolerar que un colaborador se desborde emocionalmente en el trabajo? ¿Se mezcla lo personal con lo laboral o se puede excluir? Y yo comienzo de atrás hacia adelante y le digo, en primer lugar, no podemos separar lo personal de lo laboral. O sea, no es cierto. Yo cuando me siento a trabajar soy Mónica, que probablemente tenga problemas en casa, claro, o financiero, no sé. Ahora, lo que sí al colaborador debe enseñarle no es a separar sus emociones del trabajador. Sí, la autogestión. Porque cuando yo no me autogestiono, yo agredo. Cuando yo no me autogestiono, yo daño una cultura organizacional, por ejemplo, específicamente en el trabajo. Y a mí, por desbordarme emocionalmente o porque estoy atravesando una emoción, no me da derecho a dañar a otra persona. Ni me da derecho a intoxicar un ambiente. ¡Ay, Dios! Eso es autogestión. Eso pasa mucho, sí, claro, doctora. Y ahora que usted hace esas declaraciones, está tumbando un mito. Porque siempre se ha dicho y se ha vendido en la sociedad que hay que separar lo personal, lo laboral y lo profesional. Incluso le dan una tercera y una cuarta categoría. Entonces al final todo eso se sustituye por la autogestión. Claro, porque lo otro es imposible. O sea, no se puede separar. No se puede. Entonces puedes fingir. Entonces el que quizás no esté pasando por eso, pero realmente es difícil poder separar eso. Porque yo no diría tú eres fingir. Una persona que siente, que tiene emociones, claro, que estás. Óyeme, vamos a ser sinceros, o sea, una persona le fallece un familiar bastante cercano, tiene que venir a hacer, por ejemplo, un programa de radio. Tú puedes fingir en el momento, darle al público lo que tú quieres, la alegría y todas las cosas, pero realmente tú lo que estás es fingiendo en ese momento para que la gente no se dé cuenta, pero tú estás en ese momento como quiere emocionado, o sea, yo no diría, hay una invasión de sentimientos. Yo diría que sería autogestión, no sería fingir, porque el fingir más sería de un poco de una cultura de la plasticidad, sino más bien autogestionarse. Yo lo veo por ahí porque, por ejemplo, muchas veces pasa que hay... Pues tú estás dando la razón entonces a la división. Sí, y estoy diciendo que se está
tumbando el mito. Sí, pero recuerda que independientemente de que tú puedas separar, como estaba diciendo la doctora, de que es un tema de autogestión y no de separación, tú estás diciendo que en sí tú lo separas, pero la persona como quiere está ahí, sus emociones están ahí. ¿Me entiendes? Es simple y llanamente tu poder entrar en eso. Al final, aunque se escuche plástico como tú quieras, está fingiendo. Sí, mira, es una actuación, es como hacen los actores o las actrices, que al final están dando un personaje que en el momento no es. Yo creo que la realidad de la vida adulta, sobre todo, es lamentablemente o no lamentablemente, la realidad es que uno vive a través de capas. Exacto. Por ejemplo, yo no puedo cancelar consulta porque yo me sienta triste. Claro, un día si me siento descompensada, como puede pasar, yo tengo derecho a. Claro. Pero imagínate que cada vez que yo me sienta triste, yo cancele consulta. Ay. Entonces, la verdad es que en la vida, el líder, el trabajador, tiene que actuar a través de capas. Pero eso no quiere decir que las emociones se quedan en la casa, sino que es una forma de autogestión, porque mi cliente no tiene la culpa de que yo esté en un proceso, por ejemplo, peleado con mi pareja. Eso es autogestión. Como la profesional aquella que le entró a pedrar a la jipeta del marido. Eso es un desborde completamente. Pero eso obviamente está fuera de la media. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos en breve en este episodio con la doctora Mónica Mejía y traemos refuerzo también al que todo lo defiende, al que todo le ve lo positivo. El abogado del tipo. Ganar. Usted quédese con nosotros. Volvemos en breve. Esto es En Ruta. Estamos de vuelta en este programa En Ruta a través de los 105.3. Hoy hablamos del placer, el balance y el equilibrio. Con nosotros está la psicóloga Mónica Mejía, una experta que está tumbando mitos. Ya empezamos con la separación de lo personal y lo laboral, sino que es una autogestión y también se une un peso pesado, cuarto bate de este programa, que sobre sus hombros ha quedado este desestresante perfecto, el profesor Josué Gómez. Bienvenido, profesor. Gracias, chicos, y bienvenidos a su programa. No. Qué buen recibimiento con Yo estoy dispuesto a dejarle este programa a usted, profesor. No lo acepto. Espere, no se me distraigan, profesor, no se me distraigan con eso. Jorge hoy está en propósito. Doctora. Está enfocado. Sí, él hoy está en consulta. Doctora, vemos una sociedad donde muchas veces usted no sabe lo difícil que es conseguir a la doctora. Tiene par de días en eso. Entonces, tener a la doctora aquí, mira cómo yo le cierro el micrófono a ustedes, porque tener a la doctora aquí toma mucho tiempo, muchas llamadas, muchos mensajes, entonces necesito aprovecharla. Doctora, profesor, en una se pueden ir los dos. Que se vea en cámara, Miguelito, pueden salir. Si no me van a permitir hacer la entrevista, pueden salir los dos. A ese nivel estoy hoy. Me toma mucho traer a la doctora. Doctora, hay muchas discusiones en redes sociales sobre la verdad absoluta y nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, ¿cómo se puede autogestionar la paz cuando hay amor, pero no hay una autogestión del ceder en una pareja? O sea, hay gente que se ama pero no puede estar juntos. Está complicado. ¿Cómo así? Mira algo, yo creo que cuando en una pareja, y me voy a enfocar solamente en la pareja, cuando hay capacidad de negociación, hay esperanza. Ahora, mientras no haya capacidad de negociación, yo no sé cuál es la esperanza. O sea, si hay un conflicto, nosotros tenemos la capacidad de transformar el conflicto, siempre y cuando haya voluntad de cambio. El problema es cuando no hay voluntad de cambio y cuando no hay capacidad de negociación. Entonces, vemos dos personas que se trancan, que comienzan una lucha de poder, que comienzan la ley del hielo, y ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Esa sería la primera pregunta. Hay algo que nosotros en psicología se ha estudiado por años, que son los estilos de apego. Eso es algo muy importante. ¿Qué es un estilo de apego? El estilo de apego es esa relación que tú desarrollas desde el vientre de tu madre, ojo con eso, hasta los primeros años de tu vida. Desde ahí, eso se ha comprobado y es algo que es una teoría comprobada a través de ensayos de investigación, que esa relación que tú desarrollas con tu vínculo materno se replica en tus relaciones, sobre todo amorosas o en general interpersonales, cuando tú eres adulto.
Entonces, si yo tuve una mamá o una cuidadora primaria que no tuvo presente, entonces es muy probable que yo tenga un apego ansioso. Quiere decir que esa persona se retira y yo quiero ir atrás a mendigar el amor para que me lo devuelva. Entonces, ahí mi base es ansiosa ante las relaciones interpersonales y estoy constantemente dependiendo de la otra persona para su aprobación. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona con estilo de apego ansioso se une con una persona de apego evitativo? O sea, yo te estoy cayendo atrás para que tú me des respuestas, porque necesito tu aprobación, pero me uno con una persona con apego evitativo donde probablemente mamá tampoco tuvo presente y cuando entraba a mi vida pues no hacía ningún tipo de presencia. ¿Qué hace esta persona? Desde muy pequeñito crea su propio mundo, o sea, crea su propio mundo independiente, busca la forma de gestionar sus emociones a su forma. Eso es un apego evitativo. Y entonces, ¿cuál es el desenlace? Eso es una pregunta muy interesante. Una persona cayéndole atrás a otra para la negociación, para que tú me des una respuesta, dime qué hago, y la otra persona probablemente haciéndote la ley del hielo, no quiero hablar de emociones, te evita la conversación. Ni fu ni fa. Entonces andamos como el gato y el ratón. Eso funciona mucho para relaciones de amistad. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente cree que porque funciona en la amistad, porque yo me voy a mi casa, si tú no me quieres responder, pues me voy. Pero luego nos enamoramos y pasamos a una relación amorosa. ¿Cómo se negocia con una persona, parte A, que tiene apego ansioso, que necesita que tú le respondas ya del conflicto, y una persona evitativa que te está evitando el conflicto a toda costa? ¿Cómo se llega a tierra firme? Ahí hemos visto gente que en una relación recoge su ropa y se va donde su mamá. Y nunca dice nada. Y no, ahí que viene la ley del hielo. No necesariamente ni hay infidelidad ni hay otra persona, sino algo que no me gustó y me fui. Exactamente. Y no tuve esa parte de gestión emocional que se necesita mucha valentía para hacerte frente y decir, oye, vamos a hablar. Claro, detrás de todo eso, yo creo fielmente que todo lo que pasa en tu crianza se replica y se cosecha en la adultez. Entonces, si en mi casa nunca hablaron de emociones, inclusive todo lo que me hablaban a mí era probablemente agresión, algo muy frío, yo entiendo que el amor conlleva evitar el conflicto. Pero otra persona que lo han abandonado, que en su casa le daban la ley del hielo, entonces tiene que ir a mendigar la comunicación, a mendigar el afecto. Y el resumen de todo esto, una persona que mendiga amor y otra persona que evita resolver el conflicto. Si se identifican con esto, bueno, que busquen ayuda. Ese es el resumen. Doctora, conozco gente que se le da tanto en eso tanto en la amistad como en el amor, y por eso nunca paran con nadie, porque son Exacto. personas que son difíciles. En un tiempo se puede dar en una persona las dos cosas, doctora. Por ejemplo, que en un tiempo esa persona tenga esa manera evitativa y en otro tiempo tenga la manera de acercamiento, de querer ese apego ansioso. Exacto, ese apego ansioso. Porque conozco personas que han manejado las dos cosas, tanto en el amor como en la amistad. Entonces, a veces yo digo, ve acá, pero ¿será bipolar? ¿O qué? No en el tema de juzgar, sino en el tema del comportamiento, porque a uno le resulta difícil que una gente esté con un humor tan cambiante de que un día sí, un día no, un día sí, un día no, y eso de cierta manera como que cansa y harta a la gente alrededor. Entonces, hay otro estilo de apego que es diría yo que el más complejo, que es el apego desorganizado. Ya, por ahí es que anda la cosa. Por ahí es que anda la cosa. O sea, en un momento quiero hablar, pero en otro momento no. Y fíjate que se viene de una raíz. Mami en un momento, digo mami como cuidadora primaria, que es la que me lleva en su vientre, que es normalmente la que hace la lactancia, etcétera, etcétera, etcétera. Mami en un momento está disponible para mí, pero en otro momento no. Entonces no sé cuándo es que va a aparecer. Esta persona en la adultez tiene patrones totalmente desorganizados. Un día me aparezco, otro día no me aparezco. Tienden a ser personas que tienen miedo al compromiso también. Pero cuando aparece alguien se desbocan, por decir un término, ¿verdad? Se trayan con la pared para poder tener ese amor casi imposible. Y al final
por ese desborde hay gente que se asusta y se va. Totalmente. Y fíjate que en todo andamos como el gato y el ratón. O sea, yo no tengo una base sólida para poder amar desde la sanidad, ni sé recibir amor desde la sanidad. Por eso hay personas que pasan mucha, un historial difícil en el amor. Y cuando le llega la paz, crean ruidos. Ay. No saben estar tranquilos. No. ¿Se rompe con ese ciclo? ¿Se puede romper? Claro, yo creo que se puede buscando ayuda. Básicamente, usted hablaba sobre lo que son los vacíos y anteriormente hablábamos, por ejemplo, de lo que son los libros abiertos en los niños. Usted hablaba del estar de mami, de papi, pero yo le decía a alguien que, por ejemplo, no es lo mismo antes en la décadas anteriores donde el hombre trabajaba, mami siempre estaba en casa. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora mami también trabaja. Ahora mami es VP de un banco. Ahora mami es una CEO. Ahora mami está con más trabajo que papi. Entonces, ahora las crianzas son distintas. Ya, por ejemplo, no hay ese abueleo como había antes. Ajá. Ahora, mediante generaciones, ya sea por empresas, ya sea por el trabajo, por la necesidad, ya no hay nadie en casa. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad, esto hablando para los hijos y los padres, cómo podemos resarcir esa parte? Yo no sé si tú te has dado cuenta, y lo veo mucho en consulta en la generación joven, que cada vez más se está hablando de relaciones abiertas. Entonces, obviamente, viene producto de ese estilo de apego, de como no tengo a mamá y a papá presente, nazco o me desarrollo con un apego evitativo o ansioso, que en general son apegos ansiosos, y yo tengo miedo al compromiso porque nunca he tenido una estabilidad, no sé amar. Entonces, para mí, como no sé mi fundamento de identidad y mi base de identidad, que se desarrolla con la presencia de mamá y de papá, entonces, para mí lo más fácil es vivir en un desorden el amor, apego, una relación totalmente abierta. Pero eso se distorsiona porque, por ejemplo, en la sociedad y en la clase media alta, una relación abierta es estar con varias personas. En la clase media baja, muy baja, pobre y desescalonada, una relación abierta es trío, es sadomasoquismo, es inventar con la sexualidad de una cosa que te da miedo. Entonces, las palabras van de acuerdo al estatus social. Te sorprendería mucho saber que también eso es un mito. Ay. ¿Usted cree, doctora? No, lo sé. Usted, ok. No vamos a entrar en detalles porque también usted puede hablar de la media, yo no. Yo hablo de casos muy particulares, pero... ¿Pero qué es un mito? Un mito... No, es decir que ¿qué parte de lo que dijo Jorge es el mito, doctora? Nada más, aunque no lo desarrolle Jorge. Que hay una diferencia entre experimentar las relaciones abiertas por las diferentes clases socioeconómicas o clases sociales. Entonces usted dice que es lo mismo en todas. Nos sorprendería ver que todo eso lo que Jorge hablaba de la clase quizá un poquito de economía económicamente diferente, ¿verdad? De menor ingreso, es muy similar en cierto comportamiento y menciono lo que tú mencionaste. Son seres humanos al fin. Tríos, orgías, todo este tema. Entiendo. Inclusive... Entendí ahora, sí. Sustancias. Tú lo separabas y el autor dice, ¿sabe qué? No importa la economía, lo mismo todo. Y la cantidad de actividades, lo que pasa es que hay algo que cambia y es la forma. Pero las actividades que tú mencionaste, por ejemplo, que tú dices que es a clase baja. La forma y la calidad. No, o sea, no es que no la hacen, o sea, para que entiendan, no es que no la hacen, sino que también va de acuerdo con el poder adquisitivo. Pero ¿qué pasa también? Eso se da igual en el barrio. Porque ¿qué es lo que ve la muchachita? Claro. ¿Qué es lo que ve la muchachita? Que la mamá, que la tía, que la hermana está en el colmado. A fulano dame esto, fulano dame aquello. ¿Y con qué le paga? Con especie. Con especie que le paga. O sea, el que te da, porque hay que separar una cosa, y a mí me gusta ser bien crudo, y yo lo digo, quizás para esta época y para la modernidad que vive la iglesia en materia de comunicación, quizás yo estoy muy avanzado. Y el tiempo es que te lo va diciendo, porque donde pongo el ojo, se da.
Y si ustedes ponen atención a las señales y a las cosas que van pasando en este programa, todo lo que vamos señalando con el tiempo se va dando. Siempre ha sido así. ¿Qué digo con esto? Lo que digo con esto es que muchas veces nosotros queremos ver las cosas, y yo te escuchaba, Mónica, y digo, wow, qué manejo tiene Mónica. Las personas de menor, los pobres. Entonces, en ese sentido, en los sectores, como todo el mundo se conoce, como todo el mundo está cerca, como no hay dónde escapar, es la realidad de lo que se ve. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un patrón más repetitivo, porque la clase pobre es mayor, y aunque mediáticamente no sea tan ruidosa, los casos sí son más. Y deben serlo, tanto claro, por número. Bueno, eso te iba a decir. Es un tema de población. Donde hay masas, hay mayor conducta. Pero muchas veces pensamos que en una clase de la parte socioeconómica con mayores ingresos no hay todo tu comportamiento. Lo que pasa es que, acuérdate, hay una logística de ocultar información. Hay un manejo, pero claro, usted no lo entendió, no entendiste esa parte donde yo lo hablaba, porque si te empiezo de mis años en la Pucamaima, si yo empiezo a hacer anécdotas de cosas que yo vi, no terminaría. O sea, eso no tiene que ver. Ahora, lo que digo es que sí pasa más por el tema poblacional y de números mayores. Entonces, la pregunta básicamente es, o sea, ¿qué hacer en este tiempo donde el papá y la mamá están trabajando y donde mayormente los muchachos están en una sala de tarea, o están en el inglés, o están con la abuela, o aquí o aquello? Entonces, ahora, ¿cómo contrarrestamos eso? Bueno, la verdad es que no tengo la respuesta que no sea tomar acción frente a eso. O sea, hay una conciencia, o cada vez que cualquier psicólogo va a algún programa, a alguna charla y demás que le habla a padres, este es el mensaje principal. Nosotros necesitamos padres presentes y padres conscientes. Entonces, la iglesia, la escuela, el colegio, ni siquiera la psicología es encargada de educar a tus hijos. Ni las actividades extracurriculares, ni una nana. Ni siquiera, o el colmado de la esquina. ¿Okay? Ni los medios de comunicación. Ni los medios de comunicación. Entonces, hay una ola tan grande de toda esta sobreinformación, globalización, que juega en contra. La única forma de nosotros vencer eso es teniendo a mamá y a papá presentes dentro de las posibilidades, ¿verdad? Hay un gran paso. Doctora, yo tengo una tesis que en este tiempo es un exitazo si aspiramos y logramos que por lo menos nuestros hijos se parezcan a nosotros. ¿Qué usted cree de eso? ¿En qué sentido? En todo. En todo. El hecho de estar presente, de tenerlos, de ser familia, de poder mantenerlos. Eso, cuando digo poder mantenerlo, hablo de que somos padres productivos, de que nos congregamos. Mira, para lo que se avecina, que nosotros logremos esa media en este tiempo, para cuando nuestros hijos se empiezan a desarrollar, creo que vamos bien como padres. Bueno, lo que pasa es que el niño aprende acerca desde el modelaje más que de las palabras. Sí. Entonces va muy relacionado con lo que estábamos hablando ahorita. Si yo no estoy presente, no puedo modelar. Correcto. Entonces, definitivamente, si nosotros tenemos padres saludables, que tienen valores espirituales, que quizás tienen gestión emocional, que saben identificar sus emociones, que pueden educar desde ahí, o sea, desde la realidad de que las emociones, valga la repetición, son una realidad. Entonces, si eso se hace a través del modelaje, y para eso hay que estar presente. Yo no puedo educar con una extensión de una nana. Claro. Yo tengo una pregunta que es bueno que usted está aquí. Mire, nosotros en los que estamos viviendo mucho la espiritualidad, yo en la iglesia dominicana siento que hay un desafío en la clase sacerdotal, porque hay sacerdotes que desafortunadamente han estado queriendo psicologizar la espiritualidad. Y yo sé que la psicología es una parte integral y probablemente para muchos la más importante en el ser humano. Para mí el espiritual, tal vez por el momento en el que estoy viviendo. Tal vez sería mucho pedirle qué peso tiene para usted como profesional de la salud y la psicología, y que asumo que estar en este programa vive una espiritualidad. ¿Qué peso tiene la espiritualidad sobre todo lo otro? La espiritualidad es una columna clave del ser humano. Inclusive yo creo que el psicólogo, la psicóloga que deja fuera la espiritualidad, dejó fuera un gran porcentaje del ser humano.
A mí me invitan a un congreso, en este caso eran pastores evangélicos, y eran muchos, o sea, y es una iniciativa que estaba haciendo una institución para concientizar a las iglesias para que salgan a educar, ¿verdad? En ese panel, era un panel, me hacen una pregunta similar. Y yo decía, así como la iglesia tiene que darle cabida a la parte psicológica y emocional, entendiendo que la parte espiritual no lo es todo, porque no hay herramientas psicológicas, porque son dos temas diferentes. Así, la psicología debe entender que la parte espiritual es extremadamente importante. Claro. Y que para mí es un combo perfecto. Pongo un ejemplo. Cuando yo lo veo demasiado claro, cuando estamos trabajando el tema del duelo, el terapeuta se queda corto si no incluye la parte espiritual. Porque cuando uno habla del tema del duelo, tiene que hablar de esperanza, tiene que hablar de en qué yo creo, de fe. Y el ser humano lo mueve la fe, no la parte psicológica al 100%. Entonces yo lo veo como un combo perfecto, donde uno no es un 20% y el otro 80%. Yo lo veo un 50% y otro 50%. ¿Se ha encontrado usted, doctora, con un caso que usted dice, tengo que mandársela al sacerdote o al pastor? Sí, sobre todo cuando hay un vacío de pertenencia. Y ahí yo le dejo caer desde la responsabilidad de que no puedo inducir algo. Claro. Le doy la idea, tú quieres formar parte de una comunidad donde te acepten como tú eres, donde no te quieran cambiar, donde no te juzguen. Y ahí la persona dice sí. Entonces ahí yo le propongo, es una propuesta, lamentablemente no puedo imponer. Ojalá yo pueda hablar abiertamente de eso, pero tengo que preguntar primero, ¿me permites hablar de Dios? Claro. O indago si esa persona tiene creencias en Dios. Entonces ahí yo lo utilizo como un mecanismo. ¿Sabes que en estos días me di cuenta de algo? Tú sabes que normalmente en los seminarios donde se forman para los sacerdotes, etcétera, normalmente los estudios se basan en filosofía y teología. Resulta y acontece que ahora muchos seminarios han acogido también, aparte de la filosofía y la teología, la parte psicológica. Excelente. Y eso es excelente porque el sacerdote está bregando con gente. Claro. Y hay personas que tienen distintos tipos de comportamiento, etcétera. Entonces, el primero que debe de empezar a bregar consigo mismo en ese sentido es la persona que se está formando, porque cuando tú no tienes control de ti y tienes que aprender a ver, a guiar, vamos a hablar claro, a guiar, a aconsejar, a dar una guía a una persona, entonces usted tiene que tener conocimientos también psicológicos, ¿me entiende? No como un grupo de gente que yo veo que andan como caballos sueltos y desbocados y dándole consejo a todo el mundo. Claro. Entonces uno tiene que tener eso pendiente. A mí me alegra que por lo menos eso esté empezando a cambiar en la parte de la formación a los seminaristas y todo eso, porque a veces vemos algunos sacerdotes que son un poco toscos, porque hay personas a veces que están pasando por alguna situación, e incluso hay personas que tienen una situación de salud mental, y hay sacerdotes que no lo saben identificar, y simple y llanamente dicen, te endemoniado. Sí, no, espera, hay personas que tienen, óyeme, por eso es que tú ves que, y eso lo hago a vuelo de águila para no detenerme ahí, por eso es que tú ves que antes de enviar a un sacerdote que tiene que ver con temas de exorcismo y todo eso, hay una investigación con personas de psicología, ¿me entiendes? Con psiquiatras, psicología, etcétera, que hay sacerdotes que están preparados en eso específicamente para ver, porque hay mucha salud mental, señores, y más ahora que esto se ha desbordado después de la pandemia. Exactamente. Sí, tengo que trabajar un amigo mío por ahí. Enseñando la teoría, pero en las relaciones interpersonales se queman. Sí. Igual en psicología, ¿eh? Sí. Al regreso de la pausa me gustaría que la doctora nos abunde un poco sobre cuánto nos exponen los niños y los padres, qué hacer para que, aspirando a estar presente en ello, exponernos, salir con ellos a la iglesia, a la diversión, a los centros de trabajo. Antes uno comía helado juntos los domingos. Los padres no les gustan salir los niños porque se sienten expuestos. Los niños exponen a los padres y esos benditos a veces se la lucen. Claro, entonces, es una realidad. Es verdad que sí. Entonces, ¿qué hacer contra eso? Si el papá debe preparar el público donde va, qué debe hacer con preparar el niño, darle tal vez un
una charla de cómo qué hacemos para que nuestros hijos cuando salgamos con ellos no nos expongan. ¿Qué podemos hacer contra ello? Porque es algo que sé que en muchas familias no están saliendo con los niños porque no saben cómo no quedar expuestos. Después de la pausa, venimos con esa que acaba de tirar el profesor Josué Gómez. Ay, Dios mío. Esto es el Ruta.